Saben que hay cosas que nosotros no podemos evitar, que vienen del aire, como decimos. Por ejemplo, la pandemia de pronto cubrió el planeta. El invierno, llega la época de invierno, no la puedes evitar. Simple y sencillamente llegó el invierno. No podemos hacer mucho por eso, más que tomar una capa, una sombría, prepararnos para lo mismo. Y tenemos una ola de desempleo muy grande en el mundo. No hay país que no lo haya sufrido. Por ejemplo, no se pueden evitar del todo este tipo de casos, pero sí podemos evitar lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y el tema de hoy es evitando la pobreza. La podemos evadir, combatir, evitar. Quiero contarles algunos casos. Mi mamá, por ejemplo, yo crecí solo con mi mami. Y mi mamá, que tiene 80 años, hasta la fecha es una mujer que sabe llevar las cuentas bien. Por ejemplo, cuando salimos de viaje y ella vive en nuestra casa, dejamos a nuestros hijos cuando estaban pequeños con ella, o ahora incluso cuando solíamos salir de viaje, porque nadie está viajando ahora, y salíamos a predicar, ir y venir, noches de gloria, todo eso. Entonces le dejábamos a mi mamá una cantidad de dinero para mantener la casa. Ella con eso hacía el supermercado, miraba que no faltara comida para nadie, etcétera. Y cuando regresamos, siempre lo primero: hijo, ¿tenés un tiempecito para mí? Sí, mami, con todo gusto. Mira, aquí están las cuentas. Tú me dejaste tanto, gasté en esto, pero una cosa por otra, ¿verdad? Y al final, ahí está. Eso yo lo vengo viendo desde niño. Desde niño. Tomábamos un bus para ir digamos, al centro de la ciudad. Y a veces teníamos que tomar 2 buses, lo que se le ha llamado el transbordo. Y cuando regresábamos a casa empezaba: bueno, Cashito, Cash, vení para acá, me decía. Y empezaba a enseñarme a llevar los números. Gastamos en esto tanto, en esto tanto, en esto tanto. El pago de bus, en aquel entonces, imagínate, son 5 centavos. Y seguía y de repente me decía: me faltan 5 centavos. Como lo hice. Así como lo hice, literal. Me faltan 5 centavos. Cash, me decía, vení, ayúdame. ¿En qué? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Yo, ay, los 5 centavos, está bien. Y de repente, mamá, tomamos un segundo bus. Ahí están. Sí, tenés razón. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Pero cuentas al centavo, literal. Eso lo aprendí desde niño. Eso que aprendí ahí evita algún tipo de problema económico. No te evita que una pandemia traiga una ola de desempleo, pero sí evita que tengas una mala administración de los recursos, sean pocos o muchos, que Dios está poniendo en tus manos. Entonces tenemos nosotros que aprender a evitar la pobreza, porque todo el mundo está asustado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, los que no aprendieron, es tiempo de aprender, y los que aprendieron, es tiempo de aplicarlo. Primera cosa que vamos a tocar, y toma nota, porque esto es una enseñanza sencilla si querés, pero no es superficial. Porque esto va a tocar aún las fibras internas de cada uno de nosotros y revelar qué tan disciplinados somos en el manejo de los recursos de los cuales le damos cuenta a Dios. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Aquí está expresada la voluntad de Dios, que te irá bien a ti, a tus hijos y a tus nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. No hay recurso económico que se pierda. Solo existen recursos económicos que cambian de manos. Aún si te llegaran a robar, un asalto, un ladrón que entra a la casa, no es que se desapareció el recurso,
es que el ladrón se lo llevó. ¿Me estoy explicando? Y por eso la escritura dice, si el ladrón fuera sorprendido, tendrá que devolver 7 veces lo que se robó. Bendito Dios. Pero ahora vamos a adentrarnos en algo buenísimo. Verso 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan o mucha comida, mas se pierde por falta de juicio. Para comenzar, ¿qué es barbecho? ¿Y a qué se refieren las escrituras cuando habla del barbecho del pobre? Barbecho significa, pon atención, escriban, terreno o labor que no se siembra por 1 año o 2 para que la tierra descanse o se regenere. Lo repito, barbecho significa terreno o labor que no se siembra por 1 año o 2 para que la tierra descanse o se regenere. Otra definición es sistema de cultivo que consiste en dejar de sembrar la tierra periódicamente para que se regenere. Y el ejemplo que me da el diccionario es el barbecho afecta a más del 40% de la superficie cultivable. Eso es un ejemplo porque puede afectar el 100% del territorio. Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, debía por la ley debía cultivar 6 años la tierra y el 7º dejarlo descansar. Entonces ese 7º año, si toda tu tierra no la siembras, se vuelve ¿un qué? Un barbecho. Pero ¿por qué dice que en el barbecho hay abundancia de pan pero se pierde por falta de juicio? Muy sencillo. Porque esa tierra que está en descanso o en reposo no quiere decir que sea improductiva. Está produciendo un fruto, digamos, no lo voy a decir que es totalmente silvestre, porque puede ser que el cultivo que se tuvo dejó semilla regada, pero como ese año no se va a cultivar, es decir, no se va a arar la tierra, no se va a sembrar, se va a dejar descansar. Eso no quiere decir que no existía ya algún tipo de semilla dentro y empieza a dar algo de fruto. Yuhu. Pero entonces dice, en el barbecho del pobre, porque también tenían la costumbre que ese año el fruto silvestre sería para que el pobre lo pudiera recoger. Pero ¿cómo podía existir estas personas si Dios le repartió tierra a todo su pueblo? Simplemente existían por el menosprecio que algunos le dieron a la bendición recibida por Dios. La descuidaron y ahora les tocaba recoger ese fruto. Pero independientemente, quiero que pongan atención, independientemente para quién era, en el barbecho siempre va a haber producción. Voy a parar, te voy a dar otro ejemplo. Existe un barbecho emocional, según el diccionario. Es cuando por una razón ponen a una persona a descansar y pareciera a los ojos que está inactivo, pero realmente está activo. ¿Verdad? Sus pulmones siguen funcionando, la sangre sigue circulando. Entonces, ok, volvamos a la tierra. ¿Por qué? Entonces dice, bueno, ahí está el barbecho, ahí está la tierra. Pero entonces yo voy a hacer de caso que la alfombra, esa es el barbecho, esa es la alfombra de acá. Yo estoy acá. Y entonces como, digamos, soy yo el que cultiva este terreno y ahora entro en el año de no cultivarlo. Eso se puede perder por falta de juicio, porque como uno podría decir, bueno, como no estoy cultivando, pues no vamos a cultivar y tengo algunos ahorros ahí o algo en el granero ahí que se quede. Y eso que sigue produciendo, aunque yo no lo estoy cultivando, alguien lo tenía que recoger. Entonces por falta de juicio se pierde eso. Y hoy en día no podemos hacer eso. Hay figuras de barbechos hoy en día. Tu negocio, bendito Dios, está produciendo, pero por ahí hay otro negocio que te puede salir, un trabajo que puedes hacer extra, pero por falta de juicio, no, eso no es lo mío. No estamos para eso en este tiempo. En este tiempo estamos para recoger del terreno que sí se cultiva y del que no se ha cultivado. Porque aquí dice, que en el diccionario dice, el 40% de la tierra podría ser el barbecho y el 60% no. Entonces algunas personas, para dejar descansar su tierra, lo que hacían es correr los ciclos. No digo Israel, agricultores. Entonces lo que hacían es, vamos a trabajar 6 años esta tierra, uno lo vamos a dejar descansar. Pero entonces empiezan con un ciclo tal
de que siempre el año que dejan descansar un pedazo, el otro no. Cuando le toca descansar a este, cultivan este. ¿Me estoy explicando? Pero el hecho de que esté cultivando este no quiere decir que no recoja del barbecho. Porque dice la Escritura que hay abundancia, pero se pierde por falta de juicio. La pregunta que les tengo hoy es: ¿estamos en época de darnos el lujo de perder? ¿O estamos en época que hay que recoger lo que sea? Pero te voy a contar una historia. Para quienes conocen a Joe Rosa, un fenomenal predicador, él peleó en la guerra de Vietnam. Y él empezó como a entrar en ese estado, él me lo cuenta, es el testimonio de él, como de pereza, ¿verdad? Y entonces llegaba ahí y no quería andar cargando las balas, nada, ahí andaba él. Cuando los emboscaron, dice que disparaban para un lado, disparaban, pero él no sabía qué hacer, salió corriendo porque no tenía balas, ya no tenía municiones, se enredó en unos alambres, salió todo herido como pudo. Y dice que de ese día en adelante iba caminando y bala que encontraba tirada, bala que recogía. Y ojo, provisión que puedas obtener, obténla. Porque por falta de juicio no podemos perder. Entonces ya no podemos echarle la culpa tan solo a un COVID, a una pandemia, a me quitaron el empleo o no tuvieron cómo y la empresa necesitó despedirme. Sí, pero eso no significa que actúe yo con falta de juicio, sino que sea justo en este aspecto. Creo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Mira, el verso 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué hace ese verso ahí? ¿Qué hace ese verso ahí? ¿Qué tiene que ver la abundancia en el barbecho con corregir al hijo desde temprano? Porque una de las enseñanzas principales, créemelo, que un hijo debe heredar de sus padres es cómo se trata la economía en un hogar. Lo que está diciendo es que tu hijo aprenda a aprovechar la oportunidad aún en año de berbecho o barbecho. Aún en ese año, que lo aproveche. No es que, estamos muy bien acá cultivando este pedazo y tal vez el niño curioso quiere ir a recoger allá. Dice, no, hijo, no tengas pena. No, ahí anda. O al revés, ve, no, papá, si hay aquí, ¿por qué voy a ir ahí a ese fruto que está ahí medio, no sé ni cómo ahí? Anda, va y lo recoges. Esta es una buena época para recobrar buenas costumbres. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si van a leer Proverbios 22, todo el contexto es economía. Por lo tanto, al niño se le instruye desde que es ¿qué? ¿Desde qué? Pequeño. Yo me recuerdo muy bien que como yo vi a mi mamá hacer eso, que siempre guardaba, que siempre cuidaba, jamás se contestó el teléfono en la casa a un cobrador de algo. Siempre tuvo ese tino mi madre para mantener saludable la economía nuestra. Era ella y yo, ¿verdad? Entonces desde niño ella se encargó, incluso me consiguió trabajo no pagado para que yo aprendiera a trabajar por la dignidad que al hombre le genera un trabajo. Yo bendigo de verdad a mi madre y sus enseñanzas. No fue a la universidad. Ella no me enseñó a leer un estado financiero, ¿verdad? Ella no me enseñó eso, pero ella me enseñó a llevar las cuentas cabales. Me daba para ir a algún lugar, ¿verdad? Digamos al cine, y me daba siempre de más. Esto es curioso, me daba de más. Y yo le decía, mamá, esto es mucho, llévalo por cualquier emergencia. Procura no gastarlo y que te sobre, y me traes el vuelto. Ok, yo ya regresaba con el vuelto. Mamá, aquí está, igual que ella, esto gasté, aquí está el vuelto. Bien, hijo, bien hecho, estás aprendiendo. No saben cuánto me ha ayudado a mí aún en el desarrollo de este ministerio,
esas enseñanzas que, para serle sincero, y tengo ganas de llorar aquí, no las recibí en la universidad, no las recibí en el colegio, las recibí en el regazo de mi madre. Otra cosa que debemos evitar en esta época es la necedad. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Lo que cuesta llegar a tener algo, construirlo, para que por necedades se derribe, se destruya o se pierda. Palabras que significan algo similar a la necedad. Inepcia, estupidez. Sí, me oyeron bien, eso lo dijo el diccionario. Simpleza, tontería, ignorancia, insuficiencia, incapacidad, ineptitud. Lo contrario a necedad es sabiduría, ingenio, habilidad, capacidad, aptitud, agudeza. Así que hay que evitar la falta de juicio, hay que evitar la necedad, y ahora les doy otra: hay que evitar la pereza. Estaban dos amigos y queriendo encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces llegaron a la casa de una persona, tocaron la puerta, salió, le dijo: mire, disculpe, le dijo uno, yo quisiera saber si usted tiene algún trabajo que yo pueda hacer por usted. Le dijo: qué bueno que vinieron, porque tengo una gotera en el tejado, en el techo, y quisiera que ustedes la compongan. Le dijo: ay, fíjese que no puedo. ¿Y por qué no puede? Las alturas a mí me dan vaído, me dan mareo y me puedo caer y no puedo. Bueno, ¿qué? Le dice: mira, ¿qué más? ¿Pero tiene algo más? Le dijo: bueno, sí. Le dijo: mira, haceme por favor, entra el fregadero, el lavatrastos está a mano y es de apretar unas cosas y se compra. Ay, fíjese que no puedo. ¿Y cómo así no puede? Le dijo: es que fíjese que no, nosotros no tenemos ese tipo de fregadero en la casa, entonces no sé cómo. Bueno, está bien, le dijo. Mira, no sé qué más decir. Va, haceme el jardín. Le digo: ay, no seas carne. Me corto las manos y hago el jardín. Le digo: mira, ¿y qué sabes hacer? Le dijo: pues yo nada, le dijo. Y le pregunta al otro: ¿y vos qué haces? Y yo soy su asistente, dijo. ¿Usted sabe que hay haraganes que tienen asistentes? Sí. Hay gente. Ay, padre. Bueno, dice el dicho: el que le vaya al guante, que se lo plante, ¿verdad? Pero la pereza es uno de los más serios pecados que existen, porque sus consecuencias son muy malas. Eclesiastés 10:18 dice: por la pereza se cae la techumbre, el techo, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. O sea, está tomando en cuenta el chiste. Hay una gotera, no la cubro, no hago nada, se hace más grande, se termina cayendo todo, se termina inundando todo. Mira, en la traducción, en otra traducción dice así, en Eclesiastés 10:18: en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. No es Satanás, no es el diablo, es la pereza. Dice: en casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Padres de familia, ustedes no pueden construir una casa y no educar a los hijos para que no sean perezosos, porque la casa que construiste, la pereza de otro va a hacer que se caiga. Dice: pastor, pero lo que me está diciendo, miren, es que es en serio. Yo he estado orando para acompañarlos durante la pandemia, no solo combatiendo la enfermedad, orando, ¿verdad? No solo es combatiendo la provisión, creyendo a Dios que vendrá la escasez de provisión, sino que Dios la dará, sino volviéndonos sabios en el uso de los recursos que Dios nos manda. Así que no a la falta de juicio, no a la pereza, no a la necedad. Menospreciar el consejo. Bueno, contrario a la pereza es diligencia, acción, aplicación, ser aplicado, actividad. Hay que poner a la gente a hacer algún tipo de actividad.
Es cierto, hay que guardar el distanciamiento, no puedes salir, no puedes andar cerca del contagio, pero debemos hacer actividad en la casa, actividad productiva, leer un libro, aprender algo, seguir estudiando, porque si de la costumbre de trabajar pasamos a la pereza, mejor ni sigamos. Proverbios 13:18 dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Menospreciar es hacer de menos. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Está hablando en el contexto económico. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, oíme, mira, apartarse del mal es abominación a los necios. O sea, hay cosas abominables al sabio. Es ridículo, absurdo e irónico que existan cosas que son abominación a los necios. Para un necio, apartarse del mal es una abominación. Así lo ven. Yuhu, ¿está buenísima o no está buenísima? No voy a cancelar la conexión en este momento. Si esto se está poniendo bueno, se va a poner mejor. El que menosprecia el consejo. ¿Qué significa consejo en la escritura? Significa disciplina, corrección, reprensión, advertencia, doctrina o enseñanza. Una de las cosas que más cuesta apreciar es tener una disciplina. No solo la disciplina de corrección, sino la disciplina de ser disciplinado en algo. Cuesta mucho aceptarlo, pero tiene mucho poder. Cuesta mucho aceptar una reprensión o una advertencia, ese famoso te lo dije, ¿verdad? Pero para no decir te lo dije, insista cuando lo diga. No se rinda. Doctrina, enseñanza. Desarrollar sabiduría para aquello que trae la provisión a tu vida es imperativo. Debes desarrollarla y mientras encuentras que sí, apártate del que no. Mientras encuentro toda esa actividad que necesito desarrollar, me aparto de la pereza. Mientras desarrollo toda la sabiduría, me aparto de la necedad. Mientras desarrollo un correcto juicio de las cosas, me aparto de la falta de juicio. Mientras me vuelvo diligente, me aparto de la negligencia. Mientras encuentras el que sí y se desarrolla, empieza a evitar el que no. Proverbios 13:18 dice así: si no aprecias la disciplina, te espera la pobreza y la deshonra. ¿Qué tiene que ver esto con COVID? Nada. Pero si a COVID, época de COVID, le agregas esto, créanme que si hay una época para dejar de ser necios y volvernos sabios, es esta. Dejar la pereza y volvernos trabajadores es esta. La gente me pregunta: pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Trabajando todos los días, desde que se abren mis ojos hasta las 11 de la noche y más. Trabajando, dándole duro. El evangelio debe seguir corriendo. Tenemos la responsabilidad de que llegue a todo el mundo. Si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? ¿Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal? La necedad es como una posesión casi. Está hecha raíces en la vida de las personas. Y le cuesta, para ellos apartarse del mal es abominación, dice la escritura. Pero lo que quiero enseñar acá es de las cosas que a veces más frustran. Este ministerio de verdad es hermoso,
Y existe, gracias a la misericordia, la gracia de Dios, su favor, a todos los donantes que han aprendido a honrar a Dios, pero también a la sabiduría que en su misericordia Dios ha derramado para administrar todas las cosas. Es una combinación. Entonces las personas a veces creemos lo que creo yo. Creemos que somos bendecidos y tenemos la bendición de Dios. Y cuando miras que algo va bien, decís, wow, qué bendición, cómo los bendice Dios. Pero lo que te cuesta a veces leer es lo que esos bendecidos hacen siguiendo los principios bíblicos de la administración, que empiezan desde la cuna, que empiezan desde niños. Actuar precipitadamente, tenemos que apartarnos de eso. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente, póngale coco, los pensamientos del diligente ciertamente tienden, ¿a qué dice ahí? A la abundancia, a que abunde algo. Entonces aquellos que piensan que algo abunde, ya es una señal que son diligentes. La tendencia del pensamiento del diligente va hacia la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Como decía yo una vez, bueno, si la gente nos critica tanto por las enseñanzas que damos para que les vaya bien y tengan éxito, pues ahora les estoy dando una enseñanza para que no lo tengan. ¿Ah? Sí, aquí está todo lo que tenés que hacer para tener éxito, y aquí está todo lo que hay que hacer para no tenerlo. Tú escoges, como Dios dijo, el bien y el mal. Te aconsejo, escoge el bien, dijo. Entonces acá tenemos esto se pone buenísimo, mira. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Diligente, ¿qué significa? Afinado. Afinado en lo que hace. Estricto, decidido y visionario. ¿Qué es abundancia? Preeminencia, utilidad, superioridad. Entonces la mente del diligente, el que es afinado en lo que hace, estricto, visionario, decidido, tiende a la preeminencia, la utilidad y la utilidad. ¿Ya? ¿Está buenísima o no? Esta es una clase. Proverbios 21:5 otra vez en la versión Dios habla hoy. Ojo, se pone. Los planes bien meditados, subrayen meditados, los planes meditados dan buen resultado. Es decir, se hace un plan, se medita, se revisa, se hace una acción ficticia así, de correr lo llamamos nosotros. Vamos a correr el plan, ¿verdad? A ver si resulta. Eso es hacer un plan meditado que tiene un buen resultado. Los que se hacen a la ligera, los planes a la ligera, causan la ruina. ¿Yujú? Entonces, un plan que se hace a la ligera, apresurarnos alocadamente puede ser una de dos cosas: haber hecho planes a la ligera sin meditar bien, aun cuando es para largo plazo, o haber dejado todo para última hora, que terminamos planeando de forma precipitada. ¿Me expliqué? Yo le encuentro más sentido a la segunda interpretación. Es decir, yo puedo venir y sentarme a planear. Así, sí, aquí está, hagan esto. Ahora, si dejo todo al tiempo y lo que tenía que haber planeado con tiempo de antelación, ahora lo que tenía que haber planeado hace 3 meses, no lo hago. Mira, vos, la semana entrante, y ese plan que hago precipitado porque ya tengo el tiempo encima, no produce un bien. Normalmente eso causa la ruina, dice la Escritura. Ahora voy a hacer un paréntesis muy importante aquí con todo lo que pasa con el virus y la pandemia. Ustedes saben que mucha gente está muriendo porque está dejando las acciones a tomar para última hora. Cuando ya llegan a última hora, ya eso precipitado, ya cuesta más sacarlo adelante. Normalmente
A mí me toca no solo predicar y esto, sino coordinar o dirigir los ministerios en esta iglesia, y bendigo a Dios por todo el equipo de directores que tengo, de pastores y todo. Pero cuando alguien a mí me trata de tomar en la puerta cuando ya voy para afuera para decirme, mira, disculpa, fíjate que necesitamos tomar esta decisión, momentito, aquí, ya vamos para afuera, y lo que me estás pidiendo me presiona a tomarlo a prisa. Yo no tomo nada a prisa, con permiso, nos vemos, mañana es otro día. No podemos acostumbrarnos ni acostumbrar a nadie a ser personas de última hora, porque entonces precipitamos los planes. En el verso 6 dice, las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Esto está muy grueso, pues. Amo el libro de Proverbios. Ustedes saben que el libro de Proverbios dice los dichos profundos. Si querés tú una predicación profunda, no es aquella predicación que no entiendes, es aquella predicación que considera los proverbios, porque dice la Biblia de ella misma que los proverbios son los dichos profundos del sabio. Gloria a Dios. Mentir para hacer negocios y trabajar no es bueno. Eso crea una riqueza fugaz de los que buscan la muerte, dice. En una oportunidad alguien me entregó su tarjeta de presentación, yo lo conocía, y decía licenciado. Yo le dije, ¿por qué tu tarjeta dice licenciado si no estás graduado? Es que soy licenciado Infieri, entonces pone licenciado Infieri. Si tú le entregas esa tarjeta a alguien, él confía que estás capacitado y que tenés una licenciatura en algo que no tenés. Dijo, eso va a tardar tanto como el tiempo que tome alguien en descubrir que no eres licenciado. Me recuerdo un caso que tuve yo. Yo diseñé y trabajé en la elaboración de software de programación e hice una cotización para una empresa exportadora de café. Y me habían dado todo lo que tenía que hacer y hice la propuesta, ¿verdad? En la propuesta incluso iba una semana de holgura por cualquier emergencia, pero yo sabía que si me esforzaba lo entregaba hasta una semana antes de lo que se había dicho. O sea, al final 2 semanas antes. Y se la presenté al gerente del departamento de desarrollo de software en informática. Y a los días me llamó, me dijo, mira, el gerente general quiere hablar contigo, me dijo. Uy, dije, está bien, fui, me senté frente a su escritorio, me dijo, ¿qué tal, Cash? ¿Cómo está? Muy bien, mire, quiero ver su propuesta me agrada y me gusta, me dijo. ¿De qué universidad se graduó? Yo le dije, fíjese que no me he graduado. De hecho, en este momento no estoy estudiando, empiezo a estudiar otra vez el año entrante y la experiencia que tengo el software que he desarrollado es esto para estas empresas. ¿Qué me dijo? El trabajo es suyo, me dijo. Muchas gracias, le dije yo. Porque cuando me dijo dónde se graduó, yo tenía que decir, en ese momento no estaba graduado, tenía que decir que no. Y le voy a decir por qué se lo di, me dijo. Primero, porque sé, por referencias, que hace bien ese trabajo. Pero por sobre todo, porque me dijo la verdad de su carrera. Porque yo soy el mismo caso, me dijo. Soy el gerente general de acá y no me recibí de administrador de empresas. Y yo por poco lloro ahí, pues. Tenés que hacer el trabajo basado en verdad. No hagas ofertas mentirosas con tal de sacar un anticipo de alguien o cosas por el estilo. Eso te podría funcionar en un momento, pero va a crearte un recurso fugaz. Y cuando buscan la muerte, es que buscan la muerte hasta de su empresa. Sigo adelante. Ansiedad, Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cuánta gente quiere vivir aparentando? Adquiriendo bienes solo para sentirse acepto entre un grupo. El look que quieres tener para que la gente te acepte hace que tus recursos se desvíen a la adquisición de bienes apresurados que después al final no serán bendecidos. Shakespeare dijo, el que vive comprando bienes superfluos al final tendrá que vender hasta los necesarios.
Entonces ser bendecido por Dios y ser prosperado por Dios también está en el marco de todos estos consejos que Dios da para nosotros. El derroche, hay que evitarlo. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio. Y no se refiere al aceite para cocinar. Este tipo de aceite era hasta con el que se producía la energía en un lugar. Se encendían las lámparas. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Qué significa disipar? Me fui de espaldas. Disipar es hacer desaparecer algo, desintegrarlo o aún evaporarlo. Es decir, que el hombre insensato o necio es capaz de evaporar los bienes, de disiparlos. Todo lo disipa, todo. En la versión Dios habla hoy dice: en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. Es esto precisamente el error que cometió el hijo pródigo. Pródigo significa el que derrocha, el que malgasta. En casa del sabio, otra versión dice: en casa del sabio hay riquezas y perfumes, en casa del tonto solo hay desperdicios. Quiere decir que la manera en que alguien desperdicia revela el nivel. Ay, Diosito, lo digo. ¿Se lo digo? La manera en que una persona desperdicia revela el nivel de tonto que es. Vicios y malas juntas. Aguántenme un poco más porque eso está bueno. Proverbios 23:20 dice: no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Ay, se arruinó el asado. No, está hablando en otro contexto, mira. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El haragán. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La versión Dios habla hoy dice: no te juntes con los borrachos, a eso se refería, ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de harapos. Atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciano. ¿Por qué aparecen los padres en medio de un consejo que tiene que ver: no te juntes con borrachos y glotones, terminan en la ruina? Oí a tu padre, y cuando fuere anciana tu madre no la menosprecies, porque esto, bendito Dios, se puede aprender en la iglesia, pero se debe aprender en la casa. De nuevo, ¿verdad? Cuando tus padres te dicen: no te juntes con aquel vos, como toma el bolo, mira, solo en parranda, hacele caso. Pero una de las cosas que me llamó la atención acá, y quiero orar por los hogares, es que dice: no menosprecies a tu papá ni a tu mamá cuando envejezca. Hay una tendencia a veces de menospreciar a las personas porque son viejas. La primera que yo aprendí es: ellos ya llegaron a viejos y yo todavía estoy en camino. O sea que algo hicieron para llegar ahí. Algo hicieron para llegar ahí. Y mucho de eso que hicieron para llegar ahí nos lo están transmitiendo vía sus consejos. Por lo tanto, no menosprecies a tus padres por ancianos que sean. Aprecia cada enseñanza. ¿Cómo puede ser posible que en nuestras generaciones hay personas que no fueron a la universidad o al colegio, no tuvieron ese grado superior de educación y les ha ido mejor en la vida, incluyendo lo económico?